Estamos en la semana de Navidad, así que os propongo que hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginad por un momento que estamos en pleno invierno, en medio de unas montañas cubiertas de nieve, donde el aire es tan frío que se cuela entre la ropa y el cielo encapotado apenas deja pasar un rayo de luz. En medio de este paisaje helado escuchamos un sonido de campanas metálicas que resuena a lo lejos. Pero no pertenecen a los renos, ni anuncian la llegada de Papá Noel o de Santa Claus. Y por desgracia tampoco traen regalos. Es el sonido de algo mucho más oscuro, más antiguo y mucho más aterrador. Es el sonido que anuncia la llegada del Krampus. En esta nueva entrega del Expediente Cero vamos a sumergirnos en la verdadera historia de esta criatura aterradora, mitad demonio, mitad bestia, que forma parte de una de las tradiciones más inquietantes de Europa. Vamos a explorar de dónde viene, qué representa, cómo sobrevivió a siglos de prohibiciones e intentos de borrar su figura y por qué en pleno siglo XXI Krampus sigue viviendo una inesperada resurrección cultural. Así que prepárate porque lo que vas a escuchar no es un cuento navideño cualquiera, es el lado más oscuro de la Navidad. Dentro intro y empezamos. Para comprender la figura del Krampus, primero debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, incluso antes de la llegada del cristianismo a Europa. Sus raíces están en antiguas tradiciones paganas de los Alpes, especialmente en las regiones que hoy conocemos como Austria, Baviera, Eslovenia y parte del norte de Italia. En estas culturas antiguas existía una poderosa conexión entre el invierno y la idea de la muerte, de la oscuridad y también del renacimiento. Los antiguos pueblos alpinos celebraban festivales que marcaban el solsticio de invierno, cuando la noche es más larga que cualquier otro día del año. En medio de esa oscuridad, creían que los espíritus, los seres salvajes y las criaturas del bosque vagaban más cerca que nunca de los humanos. Entre estos antiguos rituales destaca la figura de los Perchen, criaturas mitad humanas, mitad bestiales, que podían ser buenas o malas. Su función era ahuyentar a los malos espíritus y asegurar la transición hacia la luz, que llegaría con el nuevo año. Muchos investigadores creen que el Krampus es un descendiente directo de estos seres, una evolución del lado más oscuro de los Perchen. Incluso su aspecto, cuernos de macho cabrío, lengua larga, cuerpo peludo y cadenas, encaja perfectamente con estéticas rituales que nada tenían que ver con el demonio cristiano. Eran símbolos de naturaleza salvaje, del caos primigenio que acechaba fuera de las aldeas. Cuando el cristianismo se asentó en Europa, no logró borrar del todo las creencias paganas. En lugar de destruirlas, muchas veces las absorbió o las transformó para adaptarlas a su propia narrativa. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el Krampus. San Nicolás, el precursor histórico de Santa Claus, era una figura muy venerada en Europa central. Representaba la bondad, la generosidad y el espíritu caritativo. La Iglesia lo promovió como un ejemplo de virtud, pero había algo que faltaba. En las tradiciones paganas siempre existía un equilibrio. Si hay luz, debe haber oscuridad. Y si existe el premio, también tiene que existir el castigo. Así surgió una pareja improbable. San Nicolás como el santo que premia y a su lado el Krampus como la criatura que castiga. Durante siglos este dúo recorría los pueblos alpinos cada 5 de diciembre, en la noche conocida como Krampusnacht, la noche del Krampus. Y al día siguiente, el 6 de diciembre, se celebraba el día de San Nicolás. La dinámica era sencilla pero aterradora. Los niños buenos recibían dulces y frutas, mientras que los niños traviesos recibían carbón y azotes. Y en algunas historias más extremas eran llevados en el saco por el Krampus. Aunque su imagen se volvió más demonizada con la influencia cristiana, su esencia seguía conectada con las antiguas creencias paganas. El Krampus no era precisamente el villano de una historia navideña, era el reflejo de las sombras que todos cargamos dentro
y un recordatorio de que la oscuridad forma parte del mundo. A lo largo de los siglos la apariencia del Krampus fue cambiando, pero hay elementos que se mantienen constantes. En la mayoría de las representaciones aparece con cuernos de cabra o de carnero, con el cuerpo cubierto de un pelo negro o marrón, con una enorme lengua roja que sobresale de su boca, con cadenas que son símbolos de su sometimiento por parte de la Iglesia cristiana, con campanas que anuncian su llegada, y por supuesto con un cesto o saco en la espalda para llevarse a los niños desobedientes. A finales del siglo XIX, cuando las postales navideñas comenzaron a popularizarse, surgieron también las famosas Krampuskarten, tarjetas ilustradas con imágenes del Krampus. Algunas mostraban escenas terroríficas, pero otras tenían un tono más cómico o incluso se puede decir que grotesco. Pero todas tenían el mismo mensaje: Gruß vom Krampus, saludos del Krampus. Estas postales ayudaron a entender y a fijar la imagen moderna de la criatura, y hoy son consideradas piezas de colección. A pesar de su popularidad, la figura del Krampus no siempre fue aceptada. En el siglo XX, especialmente durante la época del fascismo en Austria, las autoridades lo consideraban una figura peligrosa, supersticiosa y contraria a la moral pública, e intentaron prohibir su celebración, sus desfiles y cualquier representación de la criatura. Sin embargo, la tradición era demasiado fuerte para desaparecer. Las comunidades alpinas se aferraron al Krampus como parte esencial de su identidad cultural. Aunque hubo épocas en las que las celebraciones se redujeron o se ocultaron, siempre hubo quienes mantuvieron viva la tradición. Después de la Segunda Guerra Mundial, las festividades del Krampus resurgieron con más fuerza que nunca. Y hoy, lejos de estar prohibido, el Krampus vuelve a ser un símbolo cultural, incluso un atractivo turístico. Sus desfiles, conocidos como el Krampuslaufen, pueden atraer a miles de personas, con participantes disfrazados que recorren las calles golpeando tambores, agitando cadenas y sembrando el caos simbólico que caracteriza sus orígenes. La figura del Krampus no es solo folclore, sino que tiene también un profundo significado psicológico. En las tradiciones antiguas, el castigo no era simplemente un mecanismo social, sino una forma de enseñar que las acciones tienen consecuencias. El Krampus representaba el lado oscuro del comportamiento humano, la rabia, el miedo, el caos, aquello que todos llevamos dentro y que muchas veces intentamos reprimir. Pero más allá del miedo, hay un aspecto liberador de su figura. Los desfiles del Krampus permiten que la gente, una vez al año, libere su energía reprimida, se enfrente al lado oscuro de la vida y lo transforme en celebración. De esta manera, Krampus funciona como un espejo simbólico. Nos recuerda que la sombra existe, pero que podemos controlarla. Sí que en los últimos años, el Krampus ha experimentado una explosión de popularidad en la cultura global. Películas, series, cómics, videojuegos e incluso muñecos coleccionables han ayudado a convertirlo en una figura conocida más allá de los Alpes. El cine lo ha presentado de varias maneras, a veces como un monstruo letal, otras como una fuerza sobrenatural vengativa, y muchas de estas interpretaciones modernas se alejan del mito original, pero todas mantienen su esencia. El Krampus es el recordatorio de que la Navidad no siempre es una época de alegría absoluta, también puede tener un lado oscuro. Su resurgimiento revela algo aún más profundo, y es que en un mundo cada vez más digital, más homogéneo y más desconectado de las antiguas tradiciones, seguimos buscando historias que nos conecten con el pasado y con nuestros miedos más primitivos, y el Krampus es perfecto para eso. Pero para entender realmente al Krampus hay que vivir la experiencia del Krampusnacht, la noche del Krampus. Así que imagina una calle estrecha en un pueblo alpino. Las casas tienen techos afilados, la nieve cae lentamente y las luces parpadean por el viento helado. De repente las campanas empiezan a sonar. Gritos, risas nerviosas, humo, y entonces aparecen ellos. Decenas de figuras colosales, cubiertas de piel y de cuernos, con máscaras talladas a mano que parecen salidas de una auténtica pesadilla. Los participantes, muchos de ellos jóvenes de este pueblo, mantienen viva la tradición año tras año.
Sus trajes pueden pesar más de 20 kilos y sus máscaras son verdaderas obras de arte. Durante la Krampusnacht bailan, corren, asustan, representan escenas rituales y todo se mezcla con música tribal, fuego y un ambiente que parece venir de otro tiempo. Ver un Krampuslauf, un desfile del Krampus, no es solo presenciar ese desfile, es una ventana a un mundo en el que los mitos siguen vivos y en el que la tradición y modernidad se entrelazan. Podríamos pensar que en pleno siglo XXI criaturas como el Krampus deberían haber desaparecido, pero irónicamente ocurre lo contrario. Cada vez más personas se sienten atraídos por esta figura, y no es casualidad ya que el Krampus representa varias cosas que resuenan en la sociedad moderna. El deseo de tradición, un retorno a lo ancestral, la necesidad de equilibrio que tenemos, es decir, que la luz y que la sombra convivan. Es también una crítica al consumismo extremo de la Navidad. Y el Krampus sigue siendo el atractivo del miedo controlado, ese que podemos experimentar pero sin un peligro real, al menos que se sepa. Y también el Krampus representa la fascinación por lo prohibido y por lo oscuro. Krampus, por tanto, es en esencia la prueba de que lo antiguo nunca muere del todo, simplemente se transforma. La historia del Krampus es la historia de la humanidad enfrentándose a sus sombras, desde rituales paganos perdidos en el tiempo, pasando por el cristianismo y las prohibiciones del siglo XX, hasta llegar al mundo actual dominado por la tecnología. El Krampus ha logrado sobrevivir porque representa algo que todos llevamos dentro. Nos recuerda que la oscuridad existe, pero también que puede ser integrada, celebrada y comprendida. Su figura, por tanto, es una advertencia, es un símbolo y un puente con nuestras raíces más profundas. Así que la próxima vez que escuches campanas en una fría noche de invierno, recuerda que no todos los seres que recorren la época navideña pueden traer regalos. Algunos vienen con cadenas, cuernos y un saco al hombro. Y entre ellos el más famoso y el más temido es el Krampus. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.